Hola a todos y todas. Lo primero que quiero es agradecer a Il Posto Documento y a la Josefina que está aquí y que nos dieron este espacio para poder presentar este libro, Este museo no es un museo, de Lía Colombino. Lía Colombino es máster en museología de la Universidad de Valladolid, España. Entre el 2001 y 2008 fue parte del seminario Identidades en Tránsito y Estudios de Crítica Cultural del seminario Espacio Crítica, y en 2009 hasta el 2017 fue la coordinadora de este seminario, Espacio Crítica, que se hacía en el Centro Cultural Juan de Salazar, ¿no? Un tiempo, sí. En general. Desde 2008 es directora del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, y desde 2009 integra la red Conceptualismos del Sur. Es cofundadora de Ediciones de la URA, colectivo transdisciplinar, y coordina Abra Palabra, un taller de escritura desde el año 2000, así como de Tragaluz, espacio transversal en donde se realizan talleres, cursos y encuentros. ¿Qué te parece? Desde 2008 ocupa el cargo de directora del Instituto Superior de Arte, doctora Olga Blinder, de la Facultad de Arquitectura. 18, sí. ¿Qué dije? 8. 18. Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires, en convenio con la Universidad Nacional de Misiones, y ha sido curadora y es curadora de múltiples exposiciones, ha coordinado proyectos de arte y literatura, ha escrito para medios de comunicación y publicaciones especializadas, y ha dictado charlas y conferencias tanto dentro como fuera de Paraguay. Y como una de las últimas curatorias así es la del 2022 de arte paraguayo en el Malva de Buenos Aires. De arte relacionado con el Paraguay, te diría. Relacionado, pero sí. me va a corregir. Y todo bueno, vos también a mí. Y sí, es así la cosa. Ya, entonces, hoy día Lía va a presentar este libro que se llama Este museo no es un museo, que tiene que ver con la historia del Museo del Barro de Asunción, Paraguay. Y efectivamente el Museo del Barro es más que un museo. Y recordábamos con Lía la primera vez que yo fui a Paraguay en el año 2000, en una exposición que se llamaba El Lugar Sin Límite. A mí lo que más me impresionó de ese museo, porque coexiste el arte indígena, el arte del barro, el arte religioso, el arte contemporáneo, entonces ahora ella me va a decir que el arte indígena también es arte contemporáneo, porque es así, llama en una de las tesis de Ticio. Y para mí fue muy impactante porque uno como artista que trabaja con ciertas materialidades y ciertas formas y ciertos desplazamientos, como que uno entra a ese museo y dice, ¿y yo, qué estoy haciendo yo? O sea, como que todos esos objetos superan, así con creces de pronto, la poética por sus propias poéticas y materialidades. Entonces muy, muy impresionante cómo se cruzan, que es algo un poco de lo que habla este libro, que hace como este recorrido y de por qué este museo, el título no es un museo, y yo digo, le sumo, es mucho más que un museo. Entonces, me gustaría, Lía, preguntarte, así como lo planeamos ayer, como que nos dimos cuenta que el libro tiene como 3 partes, y la primera parte habla de cómo se construye el museo, la historia, las coincidencias, los deseos, y cómo se cruza con historias de vida. O sea, que son ciertas historias de vida que hacen que ese museo exista. Entonces, de eso tenéis que hablar ahora. Bueno. La segunda parte es otra. Bueno, igual a mí me gustaría después como que hacer como una conversación general, ¿verdad? La cuestión con el museo es que empieza con una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de un círculo acotado de personas y una necesidad que tiene que ver con la producción artística,
pero no tiene que ver tanto con lo museal en sí, ¿verdad? Sino que tiene que ver más bien con una especie de espaciamiento. O sea, es como en ese momento que empieza como ese deseo en los 60, ¿verdad? Y desde ese deseo de tener lugar allí donde no hay lugar, ¿verdad? O sea, no había un lugar, ¿verdad?, para esas personas, ¿no? Entonces, ese deseo de lugar donde ampliar, donde ser, donde hacer, y donde también otras personas se sientan convocadas, ¿verdad? Fue un deseo que tardó bastante en materializarse. La primera apuesta que se va a realizar tiene que ver con este pequeño papelito, que es en realidad como un desplegable, ¿verdad?, que es del año 72, y que es cuando, bueno, listo, ya, basta. Habían este grupo de personas, que en realidad eran dos al principio, Olga Blinder y Carlos Colombino, como que no encontraban espacio, nadie quería ceder nada, ni desde la cuestión pública. Recordemos que esos años son los años de la dictadura de Stroessner, que dura desde el 54 hasta el 89, ¿verdad? Entonces, y antes de Stroessner, otros tantos dictadores, ¿no es que? Entonces, no existía, ¿verdad?, no existía un espacio que pudiera conglomerar, digamos, ni pensamiento, ni producción, ni nada, ¿no? Entonces, llega este momento en el que, bueno, listo, vamos a hacer algo, lo que sea, ¿no? Y inicia la colección circulante en el año 72, a partir como Colombino solía decir, una vez le preguntaron si él había hecho muchas cosas por amor, y él dijo que no, que había hecho muchas cosas por odio. Por odio, pero no ese odio no como hoy se entiende, sino más bien porque era una forma de objetar la dictadura también, ¿no? De objetar o de oponer, ¿verdad?, otra cosa a eso que era el Paraguay, o sea, era darle otra cara. Y bueno, esta colección surge a partir de que en los años 65 más o menos se había inaugurado de la mano de algunos artistas el Museo de Arte Moderno de Asunción, que fue una exhalación, o sea, no duró nada, duró súper poco, de mano de algunos artistas que dejaron de lado a estos otros dos por comunistas, ¿verdad? O sea, esa era siempre la cosa, ¿no? Entonces, esa suerte de quedarse excluidos, ¿no?, hace un poco, o construye el deseo de lugar, ¿no? Entonces, la colección circulante no tenía lugar, tenía la casilla postal, ¿verdad? Tenía una casilla postal, nada más, era una casilla postal. ¿Y qué era la colección circulante? La colección circulante era toda una colección de papel, grabado, o sea, una colección portable, movible, que se hacía en diferentes lugares. Bueno, desde ese momento hasta hoy, como que uno va hoy al Museo del Barro, ¿verdad?, como Nuri fue en el año 2000, ¿verdad?, y como que no entiende, ¿no?, cómo eso ocurrió, ¿no? O sea, como que hay una cosa ahí en el medio. Bueno, después y cuento esa anécdota como una cuestión importante. ¿Por qué? Porque realmente inicia así, muy precariamente, ¿no? Y luego lo interesante también es que hay como un contagio. Yo la suelo citar a Sully Rolny cuando dice que hay una cuestión que tiene que de alguna forma contagiarse, que es el virus de lo poético, lanzar el virus de lo poético en el aire, ¿no? Y bueno, y yo creo que el museo, ese gesto del museo es ese lanzamiento del virus de lo poético, que algunas personas fueron contagiándose y fueron por más largo tiempo, por menos largo tiempo, o sea, porque es como muy rizomático todo, ¿verdad? Entonces, se fueron contagiando, digamos, ¿no? Y fueron trabajando
Entonces también no solamente entra una discusión sobre la producción de las culturas ágrafas, por ejemplo, ¿verdad? No solamente es una discusión sobre qué es el arte y por qué esto entra y por qué esto no entra, que sería un poco esa idea de entender la producción popular desde la idea de arte y de arte contemporáneo y de arte moderno, etcétera, etcétera. No solamente tiene que ver con lo que después, digamos, se constituyó como el objetivo principal del Museo del Barro, que no tiene nada que ver con el arte, sino que es el derecho a la diferencia, ¿verdad? O sea, todo eso, ¿sí? Al final de cuentas, confluye también en afectividad. O sea, el museo no existiría si no fuera, además, por cuestiones afectivas. Y es algo que generalmente en la historia deja de lado toda esa cuestión, porque tiene que ser cuestiones objetivas, tiene que ser... Bueno, y yo creo un poco que yo lo que traté de hacer es una historia afectiva también, en esa parte, ¿no? O sea, cómo afectiva en el amplio sentido. Claro, en el amplio sentido, entendiendo muchas cosas, ¿verdad? También los encuentros, los desencuentros con gente, las peleas, las objeciones, o sea, todo eso, ¿verdad? Y que de alguna manera el museo fue una apuesta no solamente de construcción de una instancia de lo privado que va hacia lo público, ¿verdad? Porque el museo es un museo privado, sino que es una instancia también de acompañamiento en un lugar de soledad muy grande, ¿verdad? Que es la soledad de la gente que pensaba diferente, etcétera, etcétera. Y que además funcionó como un lugar también de resistencia, de una resistencia cultural, si se quiere, ¿verdad? Que también en un inicio en algunas de las personas, como después Osvaldo Salerno, después Ticio Escobar, ¿verdad? Un poquito después, unos años después, que por ejemplo, tanto Ticio venía de una militancia más dura, digamos, en términos políticos, ¿verdad? Y de alguna forma el arte se le atraviesa, ¿verdad? Se le atraviesa y lo atraviesa, exactamente, y él se deja atravesar, ¿verdad? Y esa militancia más política, en el sentido más duro del término, en todo caso, va cambiando a esa otra suerte de intervención desde el ámbito de la cultura del arte, obviamente atravesada por una idea de derechos, ¿no? De derechos culturales, derechos humanos, etcétera, y que también tiene un poco que ver con lo que dijo Nuri. Dice, es más que un museo. A veces, yo siempre digo que el museo a veces es menos que un museo, porque ¿qué es lo que es un museo? Tiene que tener un montón de cosas, hay como ciertas instancias que debe cumplir y no sé qué, que nosotros no cumplimos porque no tenemos fondos suficientes, entonces los depósitos no son como deberían de ser, las instancias de conservación tampoco, ¿verdad? Etcétera. Pero, la mediación. Exactamente. Pero digamos que hay otra parte que los museos nunca toman en cuenta y que de repente el Museo del Barro sí ha tomado en cuenta, como lo es la persona detrás de ese objeto que el museo guarda, ¿no? La reivindicación de las tierras ancestrales de comunidades indígenas, que se hace una reivindicación de eso desde el museo de manera sistemática, se ha hecho desde los 80, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la dictadura, con las desapariciones, o sea, con un montón de cuestiones, o no sé, o la salud, ¿no? De las ceramistas, ¿no? O sea, acompañar en procesos de enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Y que es casi una cosa doméstica, si se quiere, ¿verdad? Pero nosotros lo tomamos eso como algo institucional casi, ¿no? Entonces es como es casi un chiste, ¿no? El título, por supuesto, pero da cuenta un poco de eso, ¿no? De esa idea de que a veces excede, a veces menos y a veces excede la idea de
de museo, ¿no? Uno dice, bueno, uno ve, por ejemplo, las publicaciones del museo y hay cosas que no tienen nada que ver con arte. O sea, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el libro, por ejemplo, de Nicolás Richard en torno a la Guerra del Chaco y la visión de los indígenas de la Guerra del Chaco. O sea, es importante, dale, listo, acá está, ¿verdad? Es importante que eso exista, es importante que además uno puede ver un montón de, o sea, ayuda, digamos, a construir también un estado de la cuestión, digamos, de alguna forma, de la producción simbólica de esas comunidades, ¿verdad? Entonces, y siempre nosotros decimos, ¿verdad? En el museo, qué es y qué no es arte, qué es y no es tal cosa, qué es y qué no es, y al final de cuentas casi todo, según cómo lo mires, es y no es, ¿verdad? Oye, y eso era... Vamos a ir así. Tú me dices. Esto, por ejemplo, bueno, el primer Museo del Barro, o sea, el primer Museo del Barro, ¿por qué digo esto? Porque en realidad tiene una historia bastante imbricada. Primero, como que surgen como 3 proyectos diferentes, en momentos diferentes también. Entonces, primero surge la colección circulante. Esa colección circulante pasa a llamarse después Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, cosa que también hoy discutiríamos bastante, ¿no? Y nótese que dice Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo y no Museo de Arte Contemporáneo Paraguayo, ¿verdad? O sea, es como, hay como otra cosa ahí, ¿verdad? Pero discutiríamos de hecho ese nombre. Eso, por ejemplo, se inicia a fines de los 70 y inicia la construcción de ese espacio, que era una salita chiquitita, que es donde hoy está el Museo del Barro, cansados también de buscar como apoyos, etcétera. Ese solar, ese terreno, era un terreno que Colombino era arquitecto y había hecho un proyecto en esa zona de casas de diseño pero sociales. O sea, que eran casas lindas, o sea, casas que tenían un diseño cuidado, etcétera, pero con materiales locales, como con una cuestión... ¿Es ese? No. Me voy para atrás. No, está en orden, pero eso, no, y ahí empieza una construcción en un lugar absolutamente alejado de todo lo que es el centro de Asunción, que por una cuestión ajena al museo, estábamos hablando recién, ¿verdad? Ese lugar se convirtió en una nueva centralidad y es espantoso hoy, ¿verdad? Espantoso porque pues se alzan edificios donde nadie vive porque tiene que ver con el lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Hay shoppings y cosas y luces y tal. Entonces, como que el museo empieza ahí, pero rodeado de un montón de vegetación así medio salvaje, de víboras y cosas así. Y bueno, y nace en ese lugar y es como también muy interesante eso, porque es como abrir ese espacio para que algo... y se tarda 4 años en construirse una salita chiquitita, que es la sala Josefina Pla hoy, que es donde vos pusiste aquella vez que fuiste, esa primera vez y después otras más. Esa sala es una sala que está hasta hoy, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando se estaba construyendo esta salita, se inaugura este espacio en una casa de uso doméstico, digamos, una casa de los años 30 aproximadamente, que lo que hacía era tratar de conglomerar toda la producción cerámica, que es lo primero que de arte popular el museo se ocupa. O sea, la cerámica popular, que es también... que ya no pasa. ¿No? Entonces se colgó. Que es la digamos, es la primera. No pasa. No pasa. Hay que ponerle escape quizás. ¿No? Sí. Entonces esa Bueno, sí, imagen. Después podemos volver. Sí, yo creo que... Ya. No, tenés que... Eso no va a pasar nada. ¿No? No, porque es la compu, no es el... Voy a tratar aquí. Bueno, yo sigo. Sí, Y
La cerámica como que es, la cerámica popular es lo primero que salta a la vista en esa idea de empezar a mirar en pie de igualdad las producciones de las diferentes, de los diferentes espacios en donde hay producción estético, poética, etcétera, ¿no? Y son artistas los que primero ven estas piezas, o sea, son artistas los que de alguna forma demandan ese, son artistas que de alguna forma demandan, así era el museo, pobrecito, demandan ese lugar de equivalente, digamos, ¿no? Después hubo otra mudanza más a otra casita en Asunción, ya eso era en San Lorenzo, que queda a unos minutos de Asunción. En este conglomerado, digamos, empiezan a colaborar. Olga Blinder en un momento, si bien toda su vida fue colaboradora del museo, ya en el año aproximadamente, en el año 79, 80, Olga se desdibuja un poco el proyecto. Habían como cuestiones, discusiones, digamos, de índole de quién debían ser las obras, ¿no? O sea, a quién debía pertenecer las obras, cuando eso no había una personería jurídica, por ejemplo, todavía, ¿no? Y ella tenía como ella donó un montón de cosas, ¿verdad? Pero habían discusiones, y ella realmente después va más hacia el lado de la didáctica, de la pedagogía, y se embarca en un proyecto de educación por el arte y también de tener desde la universidad pública una carrera de arte, cosa que lo logra en los 90, después de muchísimo tiempo. Pero, o sea, ella sigue construyendo, pero hacia otro lado, ¿no? Pero siempre fue colaboradora, pero se desdibuja un poco, ¿no? De la parte de llevar el proyecto. Por eso les digo, no sin diferencias, no sin peleas, no sin encuentros, no sin desencuentros, ¿verdad? Y ahí entra Osvaldo, y San Gallé, que también estuvo un tiempo, y entra Ticio también. Claro, eso es un poco lo que hablaba un poco, que era la segunda, podría decirse, una segunda parte del libro, aunque igual es un todo, y así es como rizomático, como tú dices. Es como todo eso empieza de pronto a devenir o a producir como lo que hablábamos de una teoría, claro, porque al principio un pensamiento crítico, un pensamiento teórico, y que sería un poco cuando entra Ticio, sí, por razones adyacentes, claro. Sí. Pero bueno, lo que sí es que, claro, toda esa cuestión de la mirada, claro, hacia la cerámica, sobre todo en un primer momento hacia lo popular campesino, ¿verdad? Era todo como una cosa muy sin teoría, muy intuitiva, toda una cosa muy intuitiva, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en los 70, ¿verdad? Ticio militaba en una célula clandestina y trabajaba de apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. Él es abogado, ¿verdad? Su primera, digamos, su primera profesión, exacto. Después, él, a partir del derecho, a él empieza a interesar la filosofía, y estudia filosofía, y en la filosofía se empieza a interesar por la estética, ¿verdad? Pero sobre todo a partir de Kant, ¿verdad? Que él dice, esto acá hay algo que me interesa. Bueno, y ahí él va a unos talleres que hacían Olga Blinder, ¿sí? Esta señora, y Livio Abramo, que fue un brasilero que trabajó para una cosa horrible que se llamaba la Misión Cultural Brasileña. Háblame de colonialismo, ¿verdad? Pero fue muy importante, ¿verdad? Para cierta cuestión cultural en el Paraguay. Y Ticio va y empieza como a interesarle toda la cuestión de la teoría del arte, etcétera, etcétera. Pero aquí, eso era también el museo en Asunción. Este es el lugar donde se construyó el Museo del Barro. Así era. Y esa era la primera salita que se construyó, ¿no? Que se inauguró en el 84 recién.
Pero bueno, Ticio, de alguna forma, en el 74, 2 años después de la colección circulante, Ticio abre una galería de arte como pantalla a su trabajo político. ¿Por qué? Porque Olga Blinder le dice, ay, ¿por qué no abrí una galería? No sé qué, no sé cuánto. Y él, hablando con con una compañera de la militancia de esta célula clandestina, dicen, bueno, estaría bueno una cosa así, como nudo de comunicaciones, no sé qué historia. Bueno, la compañera en ese momento de Ticio, él va preso, justo en ese momento, y la compañera de Ticio, que es maximal, como digo, no es nada minimal, hace de eso la galería, una de las galerías más importantes de la historia, que tiene que ver con la historia del arte en el Paraguay, que es Artesanos, que dura desde el 74 hasta el 94. Y hace una galería más grande, o sea, iba a ser una cosa chiquitita y qué sé yo, pero hace una cosa más grande y tal. Y ahí Ticio vuelve de estar preso y tiene a su... ya también algunas cuestiones de esa militancia tuvieron que... se empezaron a ¿cómo se puede decir? Bueno, habían matado un montón de gente, habían ocurrido, o sea, los dispositivos, digamos, autoritarios estaban ya muy al interior de estos movimientos. Entonces, también hay como un movimiento allí por parte de Ticio, porque quedan como muy desarticulados todos, ¿no? Hay una desarticulación así fundamental. Y en esa galería él tiene que empezar a escribir sobre las exposiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, así empieza la escritura de arte de Ticio, ¿verdad? Y al estar en contacto después con Salerno, con Colombino, etcétera, empieza a recoger como esa vocación de esa mirada y empieza a pensar desde una batería teórica, conceptual, filosófica, etcétera, que después se va a condensar en el mito del arte y el mito del pueblo. Con un libro anterior él ya ve los vacíos que hay, ¿verdad? Que se llama Una interpretación del arte visual en el Paraguay, que lo vi por ahí en una interpretación de las artes visuales en el Paraguay se vuelve un libro canónico, de hecho, porque yo siempre digo, se llama Una interpretación, pero no hubo otra interpretación, entonces se vuelve un libro canónico, ¿verdad? Y él ahí empieza a ver los vacíos de la historia y de la discusión, y después de eso él decide hacer el mito del arte, el mito del pueblo, que es un libro que va a recoger la vocación un poco del museo en clave teórica, ¿verdad? Y a partir de eso él ya no, y ahí empieza a trabajar con el tema de los derechos indígenas, empieza a trabajar con las comunidades indígenas, y ya luego de eso va a ser la belleza de los otros, y también desde su propio trabajo a tratar de convencer a Colombino y Salerno de que del museo tiene que tener una colección de arte indígena. Eso en los 80. Eso en los 80 él inicia la colección, que después la va a donar, una colección de 2.000 objetos más o menos, que después la va a donar totalmente, ¿verdad? Así como ya la otra colección de unidad de cerámica, de imaginería religiosa, de oro y plata, de no sé, mueblería, de muebles, tejido, ¿verdad? Él suma esta colección en los 80 y además que acompaña, todo esto acompaña un ejercicio de pensar con las colecciones, ¿verdad? Y ya en los 90 él lanza La belleza de los otros, y luego un poquito después, en los 90 también La maldición de Nemur, que son 2 libros fundamentales para entender un poco esa idea, ¿no? Y esa defensa política del arte indígena. ¿No? Uh-huh. Sí, y lo otro que veíamos un poco era como o sea, si uno pudiera dividir tu libro en 3 partes, es esta como tercera parte, que es ¿para quién es este museo? ¿A quién invoca? Y está eso que a mí me encanta, que del ñandé y el oré, que es esa cuestión que en el guaraní tienen
dos palabras para nombrar el nosotros, que siempre nos reíamos mucho de eso, porque hay una, que no sé si es ñandé, que somos nosotros todos. Y hay otra que es oré, que somos nosotros, pero nos dejan a los otros afuera. Entonces, es incluyente e incluyente. Incluyente y excluyente. Sí. Entonces excluye, o sea, el oré excluye al interlocutor. Claro, entonces... Yo te estoy hablando a vos y cuando yo te estoy hablando a vos y yo te digo, nosotros comimos una torta, Nuriche, nosotros comimos una torta, vos no comiste. Claro. Entonces es muy simbólica esa cuestión de tener dos palabras para nosotros. Yo siempre he rayado con eso. Entonces es una cuestión del lenguaje donde existen dos formas para la palabra, que incluye y que deja fuera y que ese como que, no sé si es un capítulo, como... claro, el libro igual es muy desordenado también. Sí, pero logramos ayer como darle como... Pero está esa última parte que tiene que ver, porque está la cuestión fundacional de qué hacer. Ayer tú decías, hay una cuestión como muy feroz, que era como, aquí que no hay nada, o sea... o hacemos algo, o morimos, o nos vamos, y qué sé yo. Bueno, eso decía Colombino. Él decía, había que hacer algo para vivir en el Paraguay, o si no había que irse. Claro. Que era esa la claro. Bueno, entonces viene el hacer esto, y después viene este otro como segundo momento que uno podría decir en el libro, que tiene que ver cómo se viene como porque es como feo decir a teorizar todo eso, sino pero a instalar como un pensamiento, y sobre todo esa cuestión desde el arte indígena, que porque no es contemporáneo, o sea, cuando se habla de arte contemporáneo, bueno, arte contemporáneo indígena, ese es todo una cuestión. Una cuestión. Sí. Y este otro de ¿para quién ese museo? O sea, ¿a quién incluye, a quién excluye? Y de hecho también yo me pregunto para quiénes son los textos de Ticio. Claro. Por ejemplo. Pero, porque el mito del arte y el mito del pueblo, por ejemplo, no se leyó prácticamente en Paraguay. Y Ticio alucina un día que recibe una carta de Pablo Yarzún, que le había leído el libro. Y era como que... ¿verdad? O sea, y todo lo que él le decía, ¿verdad? Porque no hay... O sea, y Colombino también hay un video donde él dice, acá uno tira una piedra y no se sabe si se cayó. Claro. ¿Verdad? O sea... Pero es bonita esa cuestión que también la planteaste como al principio, y lo que un poco en lo que es el museo un poco hoy, que ahí uno ve ya que es como top el museo de construcción. Ahí, por ejemplo, se está inaugurando, porque después el museo lo que hace, o sea, el museo, toda la parte de la colección popular, etcétera, viene al mismo lugar donde estaba la sala Pla, ¿verdad? Que es esa primera salita que vieron construyéndose, que se va haciendo de a poco, como modularmente, va creciendo también eso modularmente. Y la anterior es la inauguración, y la inauguración la hicieron, los que cortan las cintas son Rosa Brita y Zenón Páez, que es un santero popular y es una ceramista, ¿verdad? Y ellos tienen las manos puestas en el museo, ¿verdad? Que entonces, poco... claro, entonces en ese ¿para quién, para qué? Y este museo no es un museo, es como todo eso que y esa está foto, el museo que finalmente uno llega a Paraguay y por primera vez y ve ese lugar y uno cree que está alucinando totalmente, pero además hay todo un atrás, para otros, lo que... Y bueno, porque al final de cuentas esa tiene que ver con esa foto. Con esa foto, que quién la inaugura. Claro. ¿Para quién es? O sea, esta es tu casa, ¿verdad? De alguna forma. Y ver... hay un libro que lo escribió Adolfo Colombre en los 80, que fue el primer librito que se hizo, que tenía que ver liberación y desarrollo del arte popular, algo así se llamaba, un librito cortito. Y él hablaba del lugar que ocupa la cuestión popular. Generalmente eran las ferias, eran el piso, ¿verdad? Cuestiones así. Y quizá hoy se puede volver a eso, porque ya hubo todo una vuelta de tuerca al respecto, ¿verdad? Pero en ese momento, ellos mismos, ver sus cosas tratadas, ¿sí? Con la misma... Con el mismo dispositivo, si se puede, ¿verdad? Desde una misma vitrina o desde una peana o lo que fuere, ¿verdad? Fue también una forma
es una restitución también, es una forma de restitución. Y esa discusión sobre el ñandé, el oré y para quién y todo eso, tiene que ver un poco, como yo vengo también de los estudios de museología, hay como una especie de, y yo soy muy contraria a todo eso, estudios de museología, porque me hartan un poco. Toda esa cuestión del estudio público, para quién, no sé qué, entonces vos tenés que hacer todo legible, todo plano, todo chato, porque el otro es estúpido, evidentemente, ¿verdad? Entonces tenés que mediar, tenés que no sé qué, y también o sea, el museo está hecho para el visitante, ¿no? O sea, exclusivamente, ¿no? Y se debe a, ¿no? Y esa idea del de se debe a. Y todo esto pasó por un equívoco, es muy simpático también, por eso pasó por un equívoco, por una especie de lost in translation, así de me perdí en una traducción. Me habían invitado a una cosa que se llamaba Glossary of Common Knowledge, era como el glosario de conocimientos comunes para el arte contemporáneo, y me habían dado una palabra y yo tenía que trabajar con esa palabra, y esa palabra era constituency, ¿verdad? Constituency, yo no sabía lo que era constituency, busqué por todos lados, no sé qué, y encontré que eran los votantes. O sea, el constituency de un político es quien te votó para que vos estés ahí, ¿verdad? Pero había sido que también se traducía como audiencia, ¿verdad? Y yo no tomé la idea de audiencia. ¿Para quién te debes? Y esa era mi pregunta. Y entonces yo empecé a trabajar, ¿para quién? ¿No? ¿Para quiénes? Y yo terminé trabajando con esa idea del ñandé y el oré, porque justamente depende mucho, ¿verdad? Y yo creo que el museo es para los artistas populares, los artistas que no tenían lugar, para que tengan un lugar de inscripción, ¿verdad? Nosotros siempre solemos decir que cuando hay, no sé, cuando hay una exposición, una bienal, no sé qué, no digo que en todos lados, pero más o menos uno puede decir, bueno, me invitaron a la bienal no sé dónde, voy a aplicar a un fondo, ¿no? Y te dan un pasaje, te dan una no sé qué, te recibe un embajador, no sé, algo. En Paraguay nada, ¿verdad? Entonces, como que no hay un país detrás de ese artista, ni adelante ni al costado, ¿verdad? Entonces, entender que quizás el museo es ese país, ¿verdad? Una especie de país. Ahora vamos a abrir una exposición que es la tercera vez que hacemos, se llama Arte para un País. Y se construye país a través de este tipo de trabajo, ¿verdad? Un país que no es el país del narco, que no es el país de la mafia, que no es el país de la corrupción, que no es el país sino otro. Es impresionante el país como está hoy en día. Oye, de nuevo no puedo pasar las cuestiones, así que no sé qué hago. Sí. Bueno, y yo ahí puse también tapas de libros, porque bueno, sí. Es toda una cuestión que fue, y ese también, ese para quién, ¿no? Ese para quién el museo, también yo me pregunto para quién los libros, ¿verdad? Y hoy también, ¿verdad? Otra de las patas del museo es el seminario, Espacio Crítica. Y de hecho le cito a Willy Thayer en el libro, porque una vez Willy Thayer me dijo que el seminario era el lugar del puro deseo. Vos no te vas a acordar. Porque tanto él como Willy se habían ido al seminario. Y claro, el seminario es una instancia, es casi como un posgrado que no tiene título, no tiene titulación. Vos no te recibís de nada, ¿verdad? Entonces te vas nomás. Te vas porque querés, ¿verdad? No tiene ningún tipo de titulación. Sí, como era una vez que Freddy Casco dijo que Allen Ginsberg dijo cuando... sí, el poeta norteamericano maldito que había llegado a Paraguay. No, Allen Ginsberg no se fue a Paraguay. Bueno, entonces si no era él, era uno de ellos. Ajá. Que había dicho, que había mirado y decía Paraguay no existe. No, todo eso. Claro. Yo misma te puedo decir. Por eso, pero... Bueno, y hay un montón de libros, y que se fueron haciendo con diferentes agentes, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Diferentes personas.
Y bueno, y conglomera también un montón de imagen que tampoco tiene una sola línea de... eso, por ejemplo, es la inauguración de la sala Josefina Pla en el año 84, ¿verdad? Y ahí estoy yo chiquitita. O por ejemplo esto, la Comisión de Solidaridad para con los pueblos indígenas, que ¿por qué? Y el museo lideró esta comisión con Ticio a la cabeza y un montón de otra gente, que fue, se llamó Campaña por la Vida de los Tomarajos, que es un pueblo Ixir y que estaba muriendo, y se trabajó para la adjudicación y la compra de unas tierras, por ejemplo, para ellos. Nosotros tenemos la Carpilla Sixtina en Paraguay, es esta. Y bueno, y esta es la sala de arte indígena que se inaugura en el año 95 recién. Tuvimos un tornado enorme también, porque también tenemos esas cosas. Y tuvo 2 años cerrado el museo y se abre con la sala de arte indígena. Está la sala Ñandutí, que es un tejido. Y que también, como dice Nuri, o sea, hay cosas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, pero hay muchas cuestiones populares indígenas que son del siglo XX y que para nosotros, y nosotros discutimos mucho ese concepto de lo contemporáneo, porque es como si fuese que la idea de lo contemporáneo desde el arte fue secuestrada, ¿no? Entonces el arte contemporáneo tiene como ciertas notas, tiene unas claves, tiene como unas cuestiones, ¿verdad? Entonces bueno, podés, pero a ver, no sé, pero ¿qué sería, ¿no?, el arte contemporáneo, ¿verdad? Y Ticio dice algo interesante que dice, bueno, el arte contemporáneo quizás sea aquel intento, ¿verdad?, por hacerse preguntas que tienen que ver con el propio tiempo. Pero ¿qué pasa? El tiempo no es igual, ¿no?, para los tomarajos, ¿verdad? Su tiempo no es igual que el mío, y las preguntas y las preocupaciones y los problemas no son los mismos. Entonces las respuestas tampoco son las mismas. Es un almacén que tenemos, que no es como el típico lugar de design de los museos, etcétera, sino que le llamamos almacén a propósito. Y es un programa que tenemos en el museo que trabaja con ciertas personas del ámbito del arte popular. Ahí hay piezas de Julia, es que parece que Julia ahora va a la Bienal de Venecia. Julia, sí, eso por ejemplo es algo súper interesante también, porque son como o sea, uno nunca puede saber, porque tampoco podemos medir las consecuencias, ¿no?, del trabajo del museo. Pero indudablemente que Julia, Isidre y Juana Marta, su madre, son las únicas 2 artistas que han ido a la Documenta de Kassel. Las 2 únicas artistas paraguayas que han ido a la Documenta de Kassel. Las 2 únicas. O sea, y cómo esa mujer, que no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, no me acuerdo, que era la curadora, ella y Chus Martínez, que era la otra curadora, sí, ¿verdad?, se enteraron de que existía Julia Isidres y Juana Marta Rodas. No puede no ser por una vía que tiene que ver con el trabajo del museo, de Ticio, etc., ¿verdad? Entonces, o sea, no hay otra manera de hacer Bueno, eso el museo servía para encuentros de políticas culturales, para exigir ¿no? Para exigir, como exigen acá en los museos. Sí, pero no cerramos. No cierran. Sobre el seminario, sí, sobre el seminario. Ahí está Nuri con su rol. Sí, con la Sueli. Bueno, y esa foto, que es la foto con la cual a mí me gusta terminar siempre, porque básicamente el museo tiene que ver con ese espíritu, ¿no? Siempre nosotros decimos que que el museo de alguna manera es un lugar en donde se juntan política y felicidad. O sea, tiene que ser también un lugar en donde, como en Paraguay nosotros usamos mucho la frase me hallo es estoy contento, ¿verdad? Y que es muy lindo, porque no me hallo es cuando no estás a gusto, o sea, no te encontrás, ¿verdad? Y cómo me hallo es decir, o sea, que bien que la estoy pasando, ¿verdad? Y
el museo no tendría sentido si no fuera un lugar para hallarse. Por supuesto, y también nos peleamos, y también cuando nos peleamos nos hallamos también, y etcétera. No es un lugar tampoco en donde todo es alegría y buen humor. No, ñandurire. Bueno, en el fondo... eso no, nadie sabe lo que es. No. Ella es Osvaldo Salerno, Carlo Colombino, Olga Blinder, Freddie Ticio Escobar o Freddie Mercury a veces, ¿verdad? Y Ricardo Migliorisi, que es el que fue contagiado por ese entusiasmo y obligado casi a hacer su fundación al lado del Museo del Barro. Y que él, al final de cuentas, cuando le preguntan cuál es tu mejor obra, le dicen, y yo creo que es la fundación, dice él. Como esa idea de la construcción del lugar, ¿no? Bueno, yo finalmente creo que el libro, este museo no es un museo, de alguna manera lo que hiciste es como una historia, una lectura, un inicio, un final y entrecruzado, como... Sí, no es así lineal, es, claro, es como fragmentario como esto. Claro, pero que a partir de los fragmentos se puede hacer como todas esas constelaciones de cómo es y de dónde viene y cómo se hace y que está cruzado por los afectos, por todo eso. Eso es ese libro, ¿o no? Sí. Creo yo. O sea, se trata de Se trata de eso. Se trata. Es una manera de... Sí, y un poco también eso, de contar que la historia de ese museo es imposible de ser contada sin la historia de vida de mucha gente, claro. ¿verdad? Y que también la historia de vida de esa gente es imposible narrarla sin la historia del museo. Sí. Claro. Esa especie de conjunto conglomerado. Sí, eso es el libro. Y yo quiero que si alguien tiene algo para preguntar o para discutir o lo que fuera. Para comentar, sí. Uh-huh.